tomar y también soy alcohólico. ¡Hola! No he bebido el día de hoy y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Me invitaron y me presentaron como especialista en adicciones, pero me gusta compartir más como compañero. Pero voy a hablar como compañero, voy a hablar como especialista profesional de las adicciones y como autor del libro La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz, que lo publicamos el año pasado en ocasión de mi aniversario 20 y es un libro pues, que de alguna manera es autobiográfico, testimonial. Traje 5 ahí, la coordinadora decidirá cómo los reparte aquí entre la membresía. Y bueno, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de estar. Está bonito su grupo, no lo conocía, está muy bonito, chiquito, pero muy acogedor. Muchísimas gracias. Y bueno, dice el paso 12 que vamos a hablar de la alegría de vivir. Antes de entrar un poco en cómo surgió la idea del libro y de un poco de la parte testimonial de mi propia historia, quisiera comentar lo que yo entiendo por el paso 12. Y al final, pues, ojalá y podamos abrir un diálogo interesante entre nosotros. El paso 12, como ya bien lo leyó el compañero, tiene 3 partes fundamentales. La primera parte nos habla del despertar espiritual, que como ya bien se leyó en este momento, el despertar espiritual se da después de haber practicado los 12 pasos. Dice, después de haber practicado los 12 pasos llegamos a un despertar espiritual. Y para mí el despertar espiritual es ver la vida de una manera diferente, independientemente de la cuestión religiosa o del Dios, como cada quien lo percibe. El despertar espiritual para mí es cuando veo la vida con los ojos de la recuperación, con los ojos de la sobriedad, con los ojos de la plenitud y de la alegría de vivir que me ofrece la recuperación de mi enfermedad. Cuando antes la veía en la dependencia, en la esclavitud, en el sufrimiento, en el egoísmo, en la soberbia, en la victimez y en la autoconmiseración. Porque así llegué, primero con una psiquiatra y después Alcohólicos Anónimos, así llegué. En la negación de tener una enfermedad y en la exageración de los problemas de mi vida, cuando en el momento en que yo llego, pues el problema principal que tenía, que no me atrevía a reconocer, se llamaba alcoholismo. Entonces, hoy veo la vida con esta mirada de recuperación, con la alegría de vivir. En alguna parte del libro azul se habla de las 12 promesas. Y las 12 promesas también me llevan a la alegría de vivir. Entonces me doy cuenta que antes vivía en la miseria de mi propia tragedia. Y que hoy, gracias al programa de los 12 pasos, gracias a Alcohólicos Anónimos, gracias a ustedes, gracias a mi poder superior y gracias, ¿por qué no?, a la buena voluntad que yo he puesto, hoy trato de ver la vida de una manera diferente. Para mí eso es el despertar espiritual. Dice el paso, como lo acaba de leer ahorita el compañero, para el recién llegado a hablar oír hablar del despertar espiritual a veces parece así como que mejor me voy porque a mí me dijeron que no está afiliado a ninguna secta, religión o partido político y de repente todo el mundo me empieza a hablar de Dios y de un despertar espiritual. Sin embargo, hoy entiendo que
aunque efectivamente soy de los que terminé hablando de Dios, el despertar espiritual yo lo empiezo a encontrar en el segundo paso. Al entender que mi locura, porque yo así le llamo, el paso lo pone muy bonito y dice que yo no tenía sano juicio. Pero para mí no tener sano juicio es estar loco. Es un estado demencial, un estado de locura. Que mi locura solamente puede ser ayudada a través de un poder superior. Entonces ahí es donde me empieza a entrar el programa después de haber aceptado mi enfermedad. Y efectivamente, pues ahorita se hizo una buena compilación en la primera parte del paso 12 de lo que son los 12 pasos del programa que me llevan a este despertar espiritual. Entonces dice el enunciado del paso 12: habiendo tenido un despertar espiritual, llevamos este mensaje a quien todavía está sufriendo. Y aquí quiero hacer un paréntesis para todos aquellos entusiastas recién llegados. Por lo que veo aquí ya hay gente de tiempo, pero los entusiastas recién llegados que menciona el paso se dedican a practicar el paso 1 y el paso 12 y se brincan del 2 al 11. Está bien. El querer contagiar y el querer compartir con alguien más la maravilla del programa está bien. El querer docear, como se dice coloquialmente aquí en el grupo, está bien. Pero yo le pregunto, como dice ahí el recién llegado, ¿y ya tuviste un despertar espiritual? Porque el paso dice, habiendo tenido un despertar espiritual, comenzamos a llevar el mensaje al alcohólico que todavía está sufriendo. Y hay muchas maneras de llevar el mensaje. Acudir en grupo por el alcohólico que pide el llamado, por la familia que pide el llamado, pasar a una tribuna, dar servicio a través del café o a través de los servicios que tiene el grupo, dar su propio testimonio. Pero creo que la mejor manera de pasar el mensaje es, habiendo tenido un despertar espiritual, como dice también la 12ª tradición, pues predicando con el ejemplo. ¿Cómo voy a invitar a alguien a que tenga lo que yo ofrezco si todavía no logro mi sobriedad o si todavía estoy en la negación? Entonces, yo tengo que trabajar en mí primero para que, como dicen las tradiciones, esto es de atracción y no de promoción, la gente pueda ver algo en mí que me pregunte, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo hiciste? Pues tú eres bien borracho, bien vago, bien mujeriego, bien mentiroso, egoísta, prángano. Estoy hablando de mí. Por favor. Y de repente ya, de verdad a mí me lo decían, compás, ¿y tú ya te convertiste o ya eres aleluya o qué? Y entonces ahí es donde, a ver, ¿verdaderamente te interesa saber o no? Porque también afuera la gente es muy curiosa. La gente a veces te pone un 4 para que sigas bebiendo, para a ver cómo lo estás haciendo. Entonces yo lo que hacía era, a ver, ¿verdaderamente te interesa saber qué estoy haciendo? Pues te invito a un café. O te invito un día a las 8:30 y los estaba en el grupo, ¿no? Pero si es nada más por curiosidad, para saber si estoy jurado, o si me regañó la señora, o si ya me iban a correr el trabajo, pues mejor la dejaba pasar. Sobre todo al principio, cuando dice también las tradiciones, dice el programa, pues tú tienes que elegir claramente en dónde romper tu anonimato, y cuándo, y con quién. Y para mí, en mi caso personal, el anonimato se rompe cuando verdaderamente vas a dar servicio al que todavía está sufriendo. Y entonces le vas a decir, y no soy yo, es un programa de Alcohólicos Anónimos, es un programa de 12 pasos que me ha ayudado. Y finalmente la tercera parte del paso 12, que esa es la que a mí verdaderamente
me llama la atención, de la cual reflexiono. Dice, y comenzamos a aplicar estos principios en todos los aspectos de nuestra vida. Eso es lo más complicado. Porque dicen por ahí, lo leo frecuentemente porque de repente ahí en el Facebook y en las redes sociales me meto a los grupos de AA, pues para ver qué comentan ahí en los grupos virtuales. Y hay una frase que me dijeron cuando llegué y que veo que sigue repitiendo y la escriben: dejar de tomar es lo más fácil. Dejar de beber es muy sencillo relativamente. Aprender a vivir de una manera diferente, aprender a cambiar de juicios y actitudes, aplicar todos los 12 pasos en todos los aspectos de mi vida, eso es lo más complicado. Porque lo más padre es venir con ustedes y hablar en la tribuna y decir que no he bebido y que me siento bien y que gracias a ustedes, y es más, hasta les sirvo el café y las conchas y llevo. Pero llego a la casa y me siento y exijo que me sirvan calientito. O sea, aquí en el grupo soy uno, pero en la casa soy otro. Y entonces no aplico el principio con el prójimo. ¿Y cuál es el prójimo para mí? El más próximo, pues, que es mi esposa, que son mis hijos, que es la casa. O aquí vengo a hablar de mis virtudes. Y en el trabajo con los empleados soy un tirano, un explotador. Y entonces ahí está lo complicado. Y ahí es donde para mí radicaba verdaderamente la parte bonita del programa, es cuando uno está en la nube rosa, ¿no? Y lo menciona el paso 12. Estás en la nube rosa, dejas de beber. No, es que así me pasó a mí. Yo nací en un grupo en la ciudad de Monterrey, el grupo Vista Hermosa en la ciudad de Monterrey. Y yo era de los más chavos y tenía 31 años cuando llegué. Entonces ahí me rodeé de muy buenos padrinos, de muy buenos compas. Y verdaderamente la nube rosa yo la viví porque del grupo nos íbamos al café. Y entonces en el café pues escuchabas al padrino, al custodio, empezabas a ver cosas diferentes. La neta, compas, yo se los digo, en mi caso al principio iba por no irme a la cantina, no porque yo quisiera escuchar lo que ellos platicaban, sino porque salía yo a las 10, era igual que aquí, de 8:30 a la junta. Salía a las 10, irme a la casa, no me sentía cómodo. La otra opción era pues ir a los lugares que frecuentaba. Y la otra opción era ir al café. Entonces empecé a ir al café por necesidad, por no irme a beber. Y ya nos empezamos a ser miembros del grupo, compañeros, ahijado, empiezo a tener los primeros padrinos. Y empiezo a ver que el programa va más allá de dejar de beber. Y entonces todo tiene un sentido. Porque además yo llegué como casi todos los alcohólicos llegan a AA. Y hoy que también pues, tengo la consulta de los adictos, es raro un adicto, un alcohólico, que llegue tocando al grupo, que llegue tocando el consultorio y que diga: aquí ayudan a dejar de consumir, es que ya me cansé, ya llené, ya estoy aburrido. Normalmente el adicto, el alcohólico que llega, es o porque está tocando fondo. A mí no me gusta decir ya tocó fondo, porque si le rascas siempre hay un fondo más abajo. Está tocando fondo, o porque alguien lo mandó, porque le dijeron del trabajo: o dejas de beber o te vas. O porque le dijo la señora: o le paras a tu forma de beber o empiezo a tramitar el divorcio. Y lo dice el paso 1. ¿Quién que todavía está disfrutando del alcohol quiere dejar de beber? ¿Quién quiere llegar a un lugar donde van a hablar de honestidad,
de cambio de juicios y actitudes, de despertar espiritual, de amor verdadero, como habla el paso 12. ¿Quién quiere llegar a un lugar así cuando todavía está disfrutando de las mieles del alcohol? Entonces, en realidad, yo también llegué porque me mandaron. A mí me mandaron. O dejas de beber o nos divorciamos. Y yo tenía un hijo en aquel entonces de año y medio, año 10 meses. Entonces yo fui de los que llegué porque me mandaron. Pero yo ya sabía que en el fondo yo tenía una enfermedad. Yo ya había hecho intentos por tratar de dejar de beber. Y como dice la tabla de Jelinek, después de cada periodo de abstinencia era peor. Entonces yo lo intenté varias veces antes de verdaderamente meterme ya a un proceso de recuperación. La vez que más dejé fueron 8 meses. Justamente me aventé casi todo el embarazo de mi primer hijo en abstinencia, que por supuesto para nada era sobriedad, en abstinencia. Pero el alcohólico en negación y en actividad como yo, pues está esperando el día que se cumpla el periodo prometido y ya las empieza a generar desde tiempo antes. Entonces, verdaderamente yo les puedo compartir. Nace mi hijo, creo que son 3 días por cesárea. Vamos a suponer el tercer o cuarto día llegamos a casa ya con el chavo recién nacido. Estaban los abuelos maternos, los abuelos paternos. Entonces yo instalé a la señora, al bebé, y pues alguien tenía que atender a la familia, ¿no? Pues ¿por qué no? Ya dije, ya llevo 8 meses sin beber, ya nació mi hijo. Y se me ocurre que era una buena idea sacar unas cervezas. Y ahí empecé a beber después de 8 meses. Y lo digo hoy sin pena, primero porque ya me divorcié de aquella señora. Y porque además es mi historial. Y parte de mi historial está escrito aquí en este libro. Entonces, después de dejar 8 meses de beber porque iban a ser mi hijo, rompo la abstinencia a los 4 días de nacido mi hijo. Al mes ya no me acordaba que tenía un hijo recién nacido. Estaba bebiendo peor que antes y además ya hasta traía novia, porque la mamá pues estaba en cuarentena. Entonces pues yo tenía que cumplir mis necesidades. Y ahí empezó mi fondo más fuerte. Fueron, si les acabo de decir, yo dejé de beber cuando mi hijo tenía año 10 meses. Pues desde que nació mi hijo, después de 8 meses de abstinencia, me aventé 22 meses de un fondazo tremendo. La última borrachera, que todavía la tengo muy presente, fue de 4 días y fue la que me llevó a un grupo y con una psiquiatra. Porque el alcohólico como yo no entiende de otra manera. Porque el alcohólico como yo piensa que lo puede controlar, que es la excepción. Y aún así dejé de beber. Y dejé de beber el primer año, me hicieron secretario del grupo y me metieron al servicio y estaba yo muy contento. Pero ¿qué creen? O sea, yo traía un combo muy particular, cajita feliz. En mi caso, los 2 defectos de carácter más fuertes que tenía tenían que ver con la parte de las mujeres, con la infidelidad y por supuesto mi adicción al alcohol. Entonces dejé de beber, pero no dejé de tener novias ni relaciones extramaritales. Porque a mí me dijeron, este programa es para dejar de beber, nomás no tomes, solo por hoy.
Entonces yo era reobediente al principio con los padrinos. A mí me dijeron que el programa es para dejar de beber. A mí me dijeron, tú nomás no te lleves la primera copa y solo por hoy vas bien. Pero yo les platico, compañeros, y viene aquí en el libro, yo tuve que pasar por la borrachera seca. O sea, ya no bebía, pero no había un proceso de recuperación. Yo me separé de mi primera esposa después de 5 años de estar sin beber, después de 5 años de estar en la agrupación, y ya tenía 3 hijos. El mayor, que fue uno de mis motivos para dejar de beber, y otros 2 que la vida me concedió ya estando en abstinencia. Pero la ingobernabilidad de un alcohólico que solamente tapa la botella o aplica el primer paso pero no practica el programa, en mi caso salió porque me volví workahólico, me volví vigoréxico, o sea, me dedicaba a trabajar sin descanso, como tratando de recuperarme de todas las deudas que yo había dejado en las cantinas, porque me fiaban, yo buen cliente. Entonces, y como tratando de pagar todas las deudas de las tarjetas de crédito y todo el desorden económico, me volví workahólico. Y luego me volví vigoréxico. Y tengo, aunque empecé a hacer pesas a los 15 años, tengo 20 o 21 años ininterrumpidamente practicando una actividad física y cuidando en extremo mi alimentación y demás. Pero por mucho tiempo también mantuve otras actividades compulsivas, como la compulsión sexual, que yo sé que aquí en Puebla no se conoce, pero allá en Monterrey yo sí tuve que pasar por eso. Entonces eso me costó que yo dejara una familia, que dejara a la esposa que me llevó por Alcohólicos Anónimos, a los 3 hijos que la vida me había otorgado, los dejé como parte de mi ingobernabilidad. Y aquí hay un capítulo que se lo dedico justamente a la búsqueda del becerro de oro: sexo, poder y dinero. Que a un alcohólico como yo, que no está bebiendo, pues eso es lo que le mueve: ganar dinero, prestigio, fama y mujeres. Pero también esto me llevó a fondear, y la tuve que vivir, y conocí una parte de mi enfermedad hasta ese momento oculta, que se llama codependencia en relaciones tóxicas. Y es más peligroso, en mi caso, que la botella. Porque la botella no agarra el teléfono y te busca y te dice: vas a ver, hijo de la chingada, te voy a buscar. Porque la botella no te mueve ni te deja ahí la prenda íntima para decirte a que sí caes. Y la tuve que vivir, compañeros. Y allá en Monterrey conocí los grupos que allá se llaman Divorciados Anónimos, que llevan el programa de los codependientes anónimos. Aquí en Puebla hay 2 o 3 grupos de codependientes anónimos, porque las relaciones tóxicas son muy fuertes. Yo la dejo cuando quiera. Me tardé como 5 años, un chorro de lana, un hijo de por medio y varios terapeutas. Pero yo no estaba bebiendo. Entonces, platico esto porque al final esa es la alegría de vivir. Dice el paso 12, habiendo tenido un despertar espiritual. Yo les quiero decir que yo me tardé como 10 años en entenderle al programa.
como 10 años en tener un verdadero deseo de cambio. Ya había dejado de beber, pero no quería dejar todo lo demás. Me tardé 10 años aproximadamente en tener ese despertar espiritual. Y después la vida me fue llevando por diversos caminos y traté de aplicarme el programa. Entonces me meto a estudiar una segunda profesión. Yo soy licenciado en comunicación como primer profesión, por eso escribo. Tengo una columna en el periódico Milenio que se llama La Alegría de Vivir, justamente, que tengo como 5 años publicando en ella, y que aquí viene una compilación de casi 100 artículos que escribí en mi primera etapa, que habla sobre adicciones. Y después estudié la especialidad en adicciones, porque yo les voy a hablar de mi caso en particular. Yo nunca quise ser padrino. La manera en que yo practicaba el llevar el mensaje era cuando de repente decían hay que ir a ver a alguien que está mal, o entonces yo iba con compañeros a pasar el mensaje. Eso sí lo llegué a hacer, dando servicio en los diferentes servicios que me tocó en los grupos en los que milité. Y sobre todo, dice el paso, cuando llegaba el nuevo, pues pasaba a tribuna a ofrecer mi historial. Había gente que me decía, oye, a mí me gusta mucho, me identifico mucho, ¿me apadrinas? Les voy a ser honesto, no se me dio el apadrinar, porque además mi concepto de apadrinamiento es el muy básico, el fundamental, el que inició en aquella reunión en Akron, Ohio, entre Bill W. y el Dr. Bob, en el que era un intercambio de experiencias para no beber. Y después del apadrinamiento yo lo entendí como el dar mi experiencia de cómo llevar el programa, cómo llevar justamente los 12 pasos. Pero al menos allá en algunos grupos donde yo estaba había padrinos que eran asesores financieros, comerciales, conyugales y de todo. Y en realidad a mí el tema que me interesaba era cómo llevar el programa. Entonces yo empiezo a pasar el mensaje en la tribuna. Después llegan las redes sociales, llega el periódico, y yo me decido romper mi anonimato con mucha conciencia, con una conciencia de multiplicar las bondades del programa. La carta y las publicaciones de Jack Alexander a mí me parecen maravillosas. Una manera en que AA se expandió al principio. Entonces yo, siendo periodista, siendo comunicador, empecé a hablar y a escribir sobre adicciones, sobre alcoholismo, al principio sin revelar mi anonimato. Hablaba como periodista conocedor del programa, como periodista conocedor de adicciones. Entonces decido que en mi caso personal yo necesitaba una preparación más completa y decido estudiar la especialidad en adicciones en el Centro de Estudios Superiores de Montefénix y tener una visión más integral que lo que solamente me estaba dando el programa de los 12 pasos. Estudiar la base de la psicopatología según la salud mental, estudiar la parte de las neurociencias, estudiar algunos principios de psicoterapia, de psicología y sobre todo un modelo de intervención integral como es el modelo Las Flores, el modelo Minnesota, que llevan algunas clínicas de adicciones. Y ahí fue donde yo encontré la manera de servir. Tuve el privilegio de trabajar como terapeuta individual en la clínica Montefénix
conocí la clínica Kleider, que además son clínicas que llevan el modelo Minnesota, el modelo de las flores, que usan los principios de Alcohólicos Anónimos como parte, uno de los pilares más importantes en la recuperación. Entonces yo me diversifico y algún día me doy cuenta que ya tenía gran cantidad de cosas escritas en el periódico, cosas personales mías y demás, y decidí hacer el libro. ¿Por qué? Porque independientemente de toda la literatura autorizada de AA, que es maravillosa, incluyendo la revista Plenitud, que yo a todos mis pacientes les digo, vayan a un grupo de AA, vengan a su terapia individual, pero vayan a AA, o a NA, o a CODA, y lean y vivan la literatura. Hoy no hay pretexto, casi todo está en internet. Porque además, para mí es aplícala en tu vida, hablando del paso 12. Llevamos a nuestra vida todos los principios. Y una manera de decir, ¿cómo paso yo el mensaje? Pues fue haciendo este libro, que es un libro testimonial, con un poco de novela, cuidando la identidad de terceras personas afectadas, por supuesto, porque el 9º paso lo dice claramente, o sea, no podemos dañar a terceras personas, hablando de un personaje ficticio, que al final, pues, quien me conoce sabe que soy yo, y quien vivió mi testimonio sabe que se trata de mí, y tratando de hacerlo justamente, porque yo cuando leí La alegría de vivir en el paso 12, dije, esto es lo que yo andaba buscando. Durante mi actividad como alcohólico, también eventualmente probé las drogas, la marihuana y la cocaína, pero lo mío siempre fue el alcohol. Y resultaba que a veces, sobre todo ya en la fase aguda, en la fase crónica, tenía yo un vacío existencial que calaba. Y que hoy me doy cuenta que yo lo que trataba era de anestesiar con el alcohol. Cuando yo era chavito, y hablo aquí de mi infancia, yo decía que era un niño triste a los 8 años. ¿Por qué? No sé. Mi madre me preguntaba por qué no me reía, por qué no jugaba igual que los otros niños. Yo decía que era un niño triste. De alguna manera creo hoy que era una forma de querer llamar la atención, además de, sí, posiblemente algunos disturbios emocionales o mentales que pudiera yo haber tenido. Pero lo verdaderamente doloroso fue haber sido un adulto triste. Después de haber tenido unos excelentes padres, excelentes oportunidades de estudio, de desarrollo. Yo crecí aquí en la ciudad de Puebla, pero tuve la oportunidad de irme a Monterrey a estudiar y allá me quedé por 25 años. Allá hice mi carrera profesional. Regresé a Puebla hace 9 años. Entonces, en realidad, yo tuve excelentes oportunidades y sin embargo yo llegué como muchos alcohólicos resentido con mi papá, con mi mamá y con la vida, porque nada era suficiente para mí y entonces me convertí en un adulto triste y depresivo. Y después de las borracheras, las crudas morales y la tristeza y el miedo no lo llenaba nada. Yo recuerdo que acudí a la iglesia. Tuve un guía espiritual, claro, yo seguía bebiendo. Porque yo sabía que a mi vida le faltaba algo. Y ese algo yo lo vine a encontrar en el grupo, en mi proceso de recuperación. Y eso algo que le faltaba era la alegría de vivir. Entonces hoy, para ir terminando esta parte de mi testimonio, hoy yo les puedo decir, por supuesto, a mí me costó trabajo aplicar el programa en todos los aspectos de mi vida. Hoy tengo otro nivel de conciencia y trato de hacerlo y de ser congruente.
después de varias experiencias fallidas, hoy tengo un matrimonio sano, saludable, evolucionado. Hoy me acompaña mi esposa, tenemos ya un tiempo de relación. Hoy tengo una buena relación con mis hijos, a pesar del dolor y el sufrimiento por el que ellos pasaron. Hoy sigo siendo un orgulloso miembro de AA, pero también doy el servicio a través del consultorio, de dar pláticas. Abrí apenas hace un mes una plataforma digital que se llama www.laalegriadevivirsinadicciones.com. Soy muy activo en las redes sociales porque la manera de enseñar a un joven a beber o a drogarse está en internet. Un joven se mete a internet a ver un tutorial de cómo hacer una pipa de crack y la encuentra sin ningún problema. Cómo quemar heroína, cómo conseguir un ajo, etc. Entonces tenemos que hacer la parte de prevención también ahí mismo. Dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Entonces yo decidí hacer un trabajo de prevención en internet y lo hago muchas veces de manera voluntaria porque sigo estando agradecido de aquellos que le dieron un cambio a mi vida y que efectivamente cuando yo empiezo a ver que esto es más allá de dejar de beber, empiezo a abrazar la alegría de vivir. Por eso le puse un viaje de las tinieblas a la luz, porque a mi capacidad y en mi historial, mi vida fue muy oscura por muchos años, hasta que me di cuenta que siempre hay una luz si yo quiero poner mi parte y si yo quiero cambiar. Entonces la alegría de vivir fue una manera de aplicar mi paso 12, de llevar el mensaje, de dar mi testimonio. Hoy abiertamente ya no guardo mi anonimato, puesto que soy un especialista en adicciones, y a veces en el consultorio también tengo que abrir mi historial, porque a veces llegan igual o más denegados que lo que yo estaba, o a veces llegan escépticos, agnósticos, ateos. ¿Cómo estás? Y entonces a veces, además de los principios terapéuticos de la especialidad, pues hay que combinarle. Cuando yo me iba a titular, uno de mis compas de la generación de la especialidad, también AA, me dijo: no te limites, comparte todo tu historial. Porque yo era muy reservado, en el consultorio era muy técnico. También me dijo: comparte tu historial, ábrete con los pacientes. Entonces, cuando la ocasión lo amerita, así lo hago. Por eso, cuando me invitan a hacer este tipo de compartimentos, pues con mucho gusto vengo, porque posiblemente esté lejos todavía de aplicar los 12 pasos en todos los aspectos de mi vida, pero hoy estoy más consciente. Entendí que tengo que ser abstinente en muchas cosas, no solamente en el alcohol. No puedo engancharme con personas codependientes porque pierdo. No puedo ser infiel, y no porque esté mi mujer aquí, porque me engancho, porque no. Y no puedo consentir el tratar de vivir de una forma y ser incongruente. Sin embargo, lo que sí trato de hacer es de llevar el mensaje con las herramientas que yo tengo al alcohólico que aún está sufriendo. Y además, en mi caso personal, a mí la parte espiritual me llamó mucho. Yo, mi camino espiritual, tengo por lo menos 9 años de estar en constante desarrollo. Me meto a cursos de la conciencia, me meto a muchísimas actividades que van complementando mi despertar espiritual. La meditación y la oración para mí son fundamentales. Es uno de los pasos más olvidados. Es raro que alguien hable de meditación y oración, y sin embargo el paso 11 que ahorita se refería
es uno de los pasos más importantes para combatir el estrés y para combatir todos los detonadores que antes me hacían consumir. Entonces, para mí esto es muy completo. Por eso yo no tengo más que gratitud con Alcohólicos Anónimos, más que gratitud con las personas que me motivaron a estudiar la especialidad en adicciones, y con mi poder superior, porque yo soy uno de esos que terminó hablando de Dios. Así que, pues ya no los aburro. Así veo yo el paso 12. Yo respeto mucho a todos estos entusiastas que andan doceando, pero ojalá, y como dice el paso, no sean de los que practican el 1 y el 12. Hay que entrarle al programa. Hay que entrarle al programa de lleno. Hace un rato platicaba con un consultante que me contaba su historia, que fue a una de estas haciendas de cuarto y quinto paso. Que yo les decía, yo todavía no entiendo cómo practican un cuarto y quinto sin haber practicado el primero, el segundo y el tercero. ¿Ya te derrotaste? No, pues todavía no estoy muy claro de mi enfermedad. Pues entonces, ¿qué andas sacando tus resentimientos y tu culpa y tu vergüenza? Primero derrótate, saca tu historial, escribe las consecuencias de tu enfermedad y ya después te vas a un cuarto y quinto. Por eso los pasos están hechos en forma, y como con esto termino, alguien en esas veladas de café que refería yo hace un rato me dijo, es maravilloso porque tienes 12 herramientas, como si fuera una caja de velocidades, que depende de lo que te esté pasando en la vida, tú eliges cuál meter. Andas bajo de fe, bajo de confianza, andas temeroso, ahí está el tercer paso. Suéltaselo al poder superior, confía. Andas ingobernable, pues ahí están el sexto y el séptimo. ¿Quieres quitarte tu estrés? Pues ahí está el 11º. El paso 1 es el que siempre hay que dar. Yo al menos todos los días agradezco a mi poder superior por no consumir el día de hoy. Me pongo en disposición y al final del día también doy gracias de que hoy no he bebido. Entonces, la alegría de vivir para mí son los 12 pasos, y hay que aplicarse porque dejar de beber es lo más fácil. Así que bueno, pues yo les dejo el libro, ahí ustedes lo distribuyen. Espero que si alguien lo lee y le sirve, pues que bueno, ese es el objetivo. Seguramente ustedes tienen mejores historiales, mejores formas de transmitir el mensaje. La mía es esta, y con mucha humildad lo hago y lo pongo a disposición de mi poder superior. Pues hasta aquí mi intervención. Si alguien tiene alguna pregunta, si quieren que platiquemos, con mucho gusto le entro a lo que sea. Pues ya está, compañeros, pues muchas gracias.